Mamá lo prepara. Mamá, si escuchas esto, por favor perdónanos. Era nuestra única forma de defendernos. Benditos son aquellos hijos de padres normales. Padres que los toman por personas y no por objetos. Eso es lo primero que en verdad tengo el deseo de expresar. Pero, no nos adelantemos tanto, que la historia de un modo lineal tendrá mayor sentido, pues, si me atreviera a contarla de adelante hacia atrás, entonces, yo y mis hermanos quedaríamos como los malos. Hablar de mamá es complicado. Es tener que hablar de toda una vida. Pero, yéndonos a los recuerdos que considero cruciales, puedo decir que las señales siempre fueron claras. En nuestra casa vivíamos en total 4. La estructura de la familia estaba conformada por mamá, Edgar, mi hermano mayor, mi hermana Esther y al final yo, la menor. Desde las memorias más tempranas, aquello que tanto recuerdo sin ningún problema son las comidas de mi mamá y los negocios que con éxito conseguía hacer con esta. Después de asistir a la escuela, nos teníamos que apresurar a llegar a la fonda de mamá. Desde niña, siempre creí que ella contaba con el potencial necesario para haber hecho que el negocio se expandiera al doble o incluso al triple. De no ser por un solo detalle, en la cocina, lo que menos le agradaba era contar con el apoyo de alguien más. A nosotros nos ponía a veces a lavar los platos o tomar nota de los pedidos, pero jamás nos hizo acercarnos a la estufa, incluso si nosotros así lo deseábamos. En nuestras horas de servicio, la mayoría de los clientes solo llegaban de forma ordinaria a comer, como es común en cualquier lugar en donde se sirve comida. Sin embargo, había una lista específica de personas cuya comida solicitaban de forma especial y con una preparación anticipada. De este modo, pasaban por dichos platillos con el fin de llevárselos, mas no para comérselos allí. Cuando se trataba de los pedidos de estos clientes especiales, mi madre pasaba una parte de la noche preparando sus pedidos con cierta exclusividad. A esas horas en que cocinaba en casa, nos mandaba a dormir. En lo personal, detestaba que hiciera eso, y creo que la razón es algo absurda, y lo que en verdad me molestaba, era que el delicioso aroma de su comida llegara a nuestros cuartos mientras tratábamos de dormir. Quiero decir, nuestra cabeza daba la orden de dormir, pero nuestros estómagos suplicaban por algo diferente. Conforme más crecíamos mis hermanos y yo, también crecían nuestras observaciones con respecto a los misterios de mamá. En base a sus acciones, parecía que Nuestra Señora Magdalena se esforzaba por guardar más de un solo secreto. Pues como dije antes, el hecho de ir creciendo en edad nos permitió darnos cuenta de pequeños aspectos que antes no nos hubieran despertado la curiosidad. Por ejemplo, de un día a otro, a los 3 nos empezó a intrigar mucho una parte en específico de su alacena. Se trataba de un par de compuertas de madera, en las cuales guardaba especias bajo llave. Debía de existir algo lo bastante interesante allí, como para quererlo resguardar con tanta precaución, teorizaba Edgar. Por las noches, mientras que ésta se ponía a cocinar los pedidos especiales, nosotros 3 nos quedábamos despiertos en la habitación, tan solo para contar historias retorcidas, en las cuales mamá jugaba el papel de villano principal. Al final de esas noches de cuentos perversos, nos íbamos a dormir riendo por todas esas cosas locas que decíamos y que no eran verdad. ¿O es que acaso si lo eran? Me cuestioné a mí misma un par de veces. Pues, en tantos años viviendo como familia, no hubo día en que nuestra madre se abriera a enseñarnos a cocinar. La regla principal para eso era que nosotros podíamos aprender a cocinar por nuestra propia cuenta, siempre y cuando no estuviera ella en casa. Nosotros 3 éramos el colmo, ya que, mientras que nuestra madre era una experta en preparar comida inolvidable para los paladares, a nosotros se nos quemaba el arroz o nos quedaban algo crudos los postres. Y, como si con esa regla no hubiéramos tenido ya un estilo de vida complicado en cuanto a los alimentos, la segunda orden estricta de mamá nos impedía aceptar comida de manos de terceros.
pues, si nos invitaban a comer a otra casa, debíamos de rechazar la invitación. Siempre nos pareció algo anormal, pero nos terminamos por acostumbrar a ello. Como si de un parpadeo se hubiese tratado, los niños de la casa crecimos, y cuando nos dimos cuenta, dejamos de ser unos pequeños de kinder y de primaria. Por esa época, a mediados de los años 90, yo estaba a punto de cumplir los 13 años, mientras que Esther ya tenía 15 y Edgar los 18. Las memorias que guardo de esos tiempos son más claras. En nuestro municipio había un gentil perro de la calle al que todos llegamos a apodar como Pipo. Pipo se encuentra dentro de esa lista de fieles amistades de nuestro pasado, la cual guardamos con mucho cariño. A este perro, mi madre solía invitarlo a pasar a comer a nuestra casa. No era nuestro, sin embargo, contaba con un par de platos en nuestro patio. Dejando de lado lo tierno que pueda sonar lo anterior, había algo en nuestra mamá y Pipo que parecía ser otro aspecto misterioso del cual no obteníamos respuestas, pues a Pipo ella siempre le servía la misma comida. Sabiendo preparar más de 100 platos diferentes, mamá siempre le llenaba el plato con una clase de caldo de gallina que, además, nunca nos permitió probar. Ese patrón repetitivo y monótono que tenía hacia con Pipo nos causaba una enorme confusión. Y es que, mientras ella más se esmeraba por hacer que algo quedara como ordinario, menos nos abríamos a creer que se trataba de una casualidad. Pipo estuvo a punto de contar con su propia estatua, o al menos con una placa conmemorativa en el municipio, y los motivos para esto estaban más que justificados. Pipo era conocido por ser el perrito guardián de las buenas personas. Era como un canino protector. Si veía a una mujer sola en la calle, la acompañaba hasta que ésta llegaba a su casa. Del mismo modo, si veía a un anciano solo, o a un niño a punto de correr peligro, Pipo se quedaba con ellos. La primera vez en que se le hizo esa fama de protector fue una noche en la cual intervino durante un asalto hacia una pareja de la tercera edad. Y gracias a él, el responsable terminó con una pierna herida y adentro de la patrulla en la cual merecía estar. Por supuesto, había quienes no le guardaban ni el mínimo rastro de empatía a Pipo, y en su mayoría se trataba de las personas malintencionadas. Después de algunos meses en que tuvimos cierta calma en el municipio, una de las vecinas jóvenes, de nombre Sofía, se comenzó a quejar de ser constantemente perseguida y vigilada por el señor Jairo. Una tarde en que ésta se dirigió al mercado, Pipo atacó al hombre, sin ningún rastro de piedad, al punto de arrancarle unos trozos de su carne. Y en respuesta al ataque, el viejo amenazó más de una vez con que lo haría desaparecer y se defendió diciendo que era inocente y el caso se quedó impune. Nadie creyó que el señor Jairo fuese capaz de hacerle algo a Pipo. Sin embargo, en menos de una semana, la vecina Carmela vino hasta nuestra casa para acusarlo de haber entregado a Pipo a la perrera, señalando que se trataba de un perro peligroso y con amplios antecedentes de ataques. Una vez que se lo llevaron, supimos que era inevitable impedir que lo pusieran a dormir. Tan pronto como Carmela se fue de la casa, vimos a mamá fuera de quicio. Ni siquiera nos dirigió la palabra, pero sus puños temblaban y parecía que se estaba conteniendo las ganas de gritar. Los tres nos quedamos en silencio y ni siquiera nos atrevimos a movernos de nuestros lugares. Vimos a mamá salir de la casa, no supimos a dónde fue, mas, en cuanto regresó, ésta fue a la cocina y se puso a cocinar. No fue necesario que nos mandara a dormir, supimos que eso era lo que debíamos de hacer. A la tarde siguiente, como era de costumbre, mi madre le sirvió de comer al señor Jairo, después de que éste saliera del trabajo. Recuerdo haber estado allí. Lavaba los platos junto a mi hermana, mirando a ese hombre con mucho resentimiento, pues, a pesar de que Pipo nunca fue oficialmente nuestro perro, así era como nosotros lo sentíamos. Sorpresivamente, a casi media hora de que el señor empezó a comer, se quejó de un fuerte dolor en la cabeza, situado al centro de su nuca.
Con una ligera sonrisa en la cara, mamá le dijo, debería de ir al doctor, don Jairo, no vaya a tener usted un derrame. De tan mal que se sentía, el sujeto ni siquiera terminó su comida y mejor se marchó. Esa fue la última vez en que lo vimos en un estado lúcido. A los pocos días de aquel extraño episodio, el señor Jairo terminó en silla de ruedas y sin ningún rastro de conciencia. Veíamos a su esposa salir con para las consultas médicas. El hombre ahora babeaba y balbuceaba como si tuviera cierto tipo de retraso mental o severo daño cerebral. En una ocasión, escuché a Edgar hablando con Esther. Dijo que le había parecido demasiada coincidencia el desafortunado evento que tuvo luego de la muerte de Pipo y la ira de mamá. Ambos dijeron que se mantendrían más al pendiente de las cosas que ésta hacía. Cuando se encendieron nuestras alarmas con respecto a los actos de mamá, empezamos a observar sus acciones con mayor cautela. Tras la repentina condición en que quedó el señor Jairo, la siguiente conducta sospechosa de mamá surgió a pocos días de que llegara el cumpleaños número 16 de mi hermana. Recuerdo que Esther y ella discutieron por una gran absurdez. El conflicto surgió porque le prohibió a mi hermana el ir a una fiesta que le organizaron sus amigos de la escuela. Después de que mi madre le dejara en claro que no le permitiría salir, Esther la retó, contestándole que iría pasar a lo que pasara, y si no iba a esa fiesta, de todas formas, se iría a otra. Pero, tarde o temprano la vería irse libre. Aquella fue la mayor provocación que uno de nosotros se atrevió a hacerle. Después de un incómodo silencio que hubo en casa, mamá la señaló con el dedo, mientras la miraba con coraje, y le dijo lo siguiente: ten mucho cuidado en cómo le hablas a una madre, no olvides que yo preparo tu comida. Lejos de sonar a una llamada de atención, se sintió más como una amenaza. Al pasar de la semana, la noche en que Esther estaba lista para desobedecer a mamá y marcharse. De forma sorpresiva, ésta le sirvió un pastel de chocolate, el cual dijo que le había tomado gran parte de la noche preparar. No solo por tratarse de la comida de mamá, sino también por tratarse de un supuesto detalle, Esther, Edgar y yo nos vimos obligados a comer de él. Después de que comimos aquel pastel, lo único que recuerdo fue que los tres comenzamos a tener mucho sueño. Pero no fue una somnolencia habitual, no, se trató de una somnolencia inmensa y repentina. Una pesadez anormal en el cuerpo que avisaba de un próximo estado de inconsciencia. A la mañana siguiente, recuerdo que cada uno acabó despertando en distintos lugares. Edgar en su habitación, Esther en la sala y yo en las sillas del comedor. Para entonces, mamá ya estaba a punto de preparar el desayuno. Indignada, Esther fue hasta la cocina con ella y le reclamó por no haber podido ir a la fiesta. Los tres estábamos seguros de que nuestro sueño incontrolable fue provocado por ella, incluso cuando no contábamos con pruebas. Mi madre solo sonreía con cierto gusto de frente a mi hermana y le advirtió que siempre considerara las palabras antes de volverse a dirigir a ella. En las miradas de mis hermanos pude ver el rencor que fueron obligados a asfixiar. Como con cada acontecimiento desagradable o extraño, no tuvimos muchas alternativas más que dejarlo pasar y continuar con nuestros estudios y el trabajo, antes que continuar con los constantes enfrentamientos. La tarde del 30 de octubre, aprovechando que mamá cada año iba rumbo al mercado de Sonora, Edgar y Esther se quisieron poner a cocinar. Dijeron que tratarían de replicar la receta de un guisado sencillo de preparar. A pesar de que yo no ayudaría mucho con la preparación, quise estar allí con ellos, para ver cómo lo hacían. Tomándonos por sorpresa a Esther y a mí, Edgar sacó de su bolsa del pantalón una llave. Nos aseguró que se trataba de la llave que abría el cajón de las especias secretas de mamá. Sin antes considerarlo, mi hermana y yo expresamos estar de acuerdo con que lo abriera. Al ver ese frasco con la frase,
suerte, escrita en él y ese polvo sumamente extraño, Edgar tomó una cuchara y, después de servirse un poco, se la llevó a la boca. Primero rió sin control y dijo que aquello con aspecto a tierra era mucho más dulce que la misma azúcar. Parecía que estaba atravesando una fase intensa de euforia. Edgar rió y nos contagió sus risas, pero, después, de un segundo a otro se puso a llorar, como si algo le estuviese doliendo a más no poder. ¿Estás bien, hermano?, le pregunté. Entonces, Edgar se desvaneció frente a nuestros ojos. Y al paso de unos minutos, se puso a temblar en el piso y a sacar espuma por la boca. Antes que proceder a llamar al número de emergencias, Esther tuvo la idea de llamar a mamá. Pude ver en su rostro el pánico que significó para ella el tener que delatar a Edgar y encima soportar los gritos de coraje de mamá emitidos desde el otro lado del teléfono. A pesar de que no teníamos el altavoz en el teléfono, pude escuchar sus reclamos. Cerca de 20 minutos desde que se hizo aquella llamada, mi madre llegó a la casa. Las bolsas de su mandado las aventó al piso y después corrió a la cocina para encender la estufa. Y de igual manera en que hacía con sus pedidos especiales, se puso a preparar algo con otras especias y sustancias de su cajón. Por ser de día, no teníamos la obligación de subir a dormir, así que mi hermana y yo nos mantuvimos cerca, con gran preocupación por saber qué sucedería con Edgar. En una olla preparó una clase de té, de color muy blancuzco. Con el colador retiró las pequeñas hojas que quedaron sueltas y lo fue sirviendo en una taza. La escena fue atroz, pues mi hermano se retorcía en el piso, como si enfrentara su agonía. Y mamá, en vez de apresurarse para llevarlo al doctor, solo se puso a preparar té. Dudé mucho que eso lo fuese a salvar. De pronto, con el té ya servido, mi madre se puso a pronunciar una oración extraña, que repitió sin ningún tartamudeo o equivocación. Mientras llevaba la taza hacia la boca de Edgar, ella decía, Indultum malum filio meo. Indultum malum filio meo. Lejos de verse como un remedio, parecía más como si le estuviese practicando un elaborado ritual. A los pocos minutos de haberse tomado esa cosa a la fuerza, Edgar dejó de temblar y de sacar espuma por la boca. Y gradualmente, pareció recuperar la conciencia. Se le veía en exceso agotado. Como si mamá ya hubiese sabido lo que estaba por ocurrir, le acercó una cubeta y más pronto que tarde, terminó por vomitar aquel polvo inusual que le causó tanto mal. Ahora, tenía sentido el negocio que ésta lograba con las comidas que preparaba bajo pedido especial, pues estaban hechas para influir en las vidas de las otras personas, pero ¿en qué manera? Mis hermanos y yo sospechábamos que pocas veces se usaba para algo positivo. Parecía que mamá llevaba toda su vida manipulando al medio. Mientras que mamá continuaba distraída atendiendo a nuestro hermano, Esther aprovechó para dar un vistazo, para ver qué más había en ese cajón secreto. Mirando de reojo, actuó sin llamar la atención. Mamá nos pidió que la ayudáramos a llevar a Edgar hasta su cama, y eso hicimos. Mi hermano lucía como si llevara días peleando contra algo incurable. Era difícil pensar que hace menos de una hora se hallaba saludable y lúcido. Luego de dejar a Edgar en su cama, Esther le preguntó a mamá, ¿vives tranquila con esto? ¿Vives en paz envenenando a las personas? Nuestra madre ni siquiera respondió, solo bajó la mirada y se fue caminando rumbo a la cocina, pero, en vez de dejarlo allí, mi hermana la siguió y continuó lanzando en voz alta sus reclamos. Pues, después de todo lo que habíamos visto, Esther aseguró que, si papá y nuestros abuelos estaban muertos, era por culpa de ella. A diferencia de lo que era acostumbrado, mamá se mantuvo en silencio, sin dar réplica a las cosas que exclamaba mi hermana. Actuaba como si nosotras ya no estuviéramos allí. Pasado el incidente de Edgar, mamá se la pasó cocinando sus pedidos especiales, utilizando las distintas cosas que había conseguido en el mercado de Sonora, mejor conocido como el mercado de los brujos.
Estábamos a pocas horas de recibir la mañana del 31, el día más significativo para los brujos. Cerca de las 6 de la mañana, Edgar fue capaz de levantarse, recuperando la fuerza y su estabilidad en general. Esther y yo hablamos con él sobre lo que sucedió después de que se intoxicó. A esas alturas, ya era imposible que mamá mantuviera ocultas sus atrocidades de nuestros ojos. Sin embargo, la pregunta que nos surgió a los tres fue: ¿íbamos a dejar que manipulara a más personas? Todo aquello tenía que parar, de alguna u otra manera. Esa mañana, no nos alistamos para ir a nuestras escuelas, pues sabíamos que aquella mañana nos aguardaba algo más difícil por enfrentar. Después de mantener una conversación seria con mis hermanos, los tres decidimos bajar hasta la cocina con mamá. Y antes de percatarse de que estábamos cerca, la escuchamos murmurar más oraciones extrañas, como aquella que pronunció mientras salvaba a Edgar. Pero esta vez, en lugar de ayudarla a guardar sus pedidos especiales, nos interpusimos en la entrada de la cocina. Interrumpiendo su extraña oración, le dijimos que, si eso que estaba preparando resultaba ser en verdad inofensivo, entonces comiera de allí. Pero, mamá de nuevo actuó como si no nos escuchara. No era nuestra intención usar la fuerza, pero creo que nos sentíamos tan cargados de rencor que, por primera ocasión, no nos importó. Parecía que los tres habíamos dejado de ver a nuestra madre como la mujer que nos dio la vida, y en su lugar, lo único que encontrábamos en ella era a una bruja de intenciones despreciables. Entre los tres la teníamos rodeada, insistiéndole en que comiera de sus propios platos, o de lo contrario, nosotros la íbamos a obligar a hacerlo. Pero, como ésta se rehusó, no nos dejó otra opción, más que tomarla a la fuerza y llevarle la cuchara con aquel guisado rojo que había estado preparando, directo a la boca. Y de una forma bastante desagradable, ésta escupió lo poco que alcanzamos a darle, y después de escupirlo se puso a repetir otra oración incomprensible. Repetía las mismas frases, de manera compulsiva. ¿Por qué no puedes comerte eso? Habla ahora, bruja, exclamó Edgar. En respuesta, mamá gritó: no me lo puedo comer porque tiene cenizas de tu padre. Tan pronto como escuchamos tan aberrante confesión, la soltamos al mismo tiempo, horrorizados y en un completo shock. Pues, en tantos años de estar sirviendo comida embrujada, las cenizas de nuestros muertos también les sirvieron de ingrediente. Nuestra mamá estaba enferma de la mente, así como sus clientes de los pedidos especiales. No nos importa que no te lo puedas comer. Haremos que lo comas, de cualquier manera, dijo mi hermano. Parecía que la agredíamos como unos mal agradecidos, o como unos trastornados. Supongo que caímos en la locura, y las enormes ganas de encontrar venganza. Sin saber para qué serviría esa última comida que ella preparó, la fuimos obligando a comérsela toda hasta acabárselo del plato. Siendo ignorantes del tema, a diario veíamos a sus seguidores llevarse dicha comida especial. Ahora bien, tratándose de brujería, absolutamente todos los resultados eran probables. Desde tratarse de una comida para captar la atención de alguien, hasta, quizá, causarle la muerte. Recordando el caso del señor Jairo, por un momento temí que mamá quedara con problemas cerebrales. Por otro lado, si a ella no le importaba preparar sufrimiento para otros, me parecía injusto que entonces nos preocupáramos de más por ella. Después de que la obligamos a acabárselo del plato, dijo estar mareada. Nosotros tres ya no sabíamos qué resultado esperar, pues, la única persona consciente de que tenía la comida era ella. Y sin esperarlo, mamá se quedó profundamente dormida. Parecía estar muerta, pero aún respiraba. Aprovechando su reciente estado de inconsciencia, volvimos a aquel cajón secreto y examinamos cada cosa, ya sin llegar a probar nada. Al fondo de los frascos con polvos, hojas y cenizas de muertos, encontramos una libreta con hojas viejas. Y al leer lo que venía en él, descubrimos que se trataba de una clase de diario de aprendizajes obscuros.
Allí, una versión mucho más joven de mamá describía cómo en los fines de semana acostumbraba subir hasta lo más alto del cerro y, según explicaban los escritos, prendía veladoras negras y se sentaba en silencio. Hasta que la voz de un demonio se comenzaba a comunicar con ella, dotándola de algunos conocimientos a cambio de algunos sacrificios. Pero, ¿cuáles eran esos sacrificios? No lo supimos, ella no lo escribió. A casi 8 horas de que mamá se comiera aquel guisado extraño, la oímos gritar desde su cuarto. No veo nada, no puedo ver nada, gritaba una y otra vez. Y cuando los tres subimos, descubrimos que se había quedado ciega. No había forma de mirarla fijamente, pues sus ojos estaban perdidos y el daño era algo irremediable. ¿Qué me han hecho?, nos reclamó, tirando todo a su paso. En lo personal, me costaba trabajo imaginar que esa era la clase de daños que mi madre hacía y enviaba a diario. A diestra y siniestra, usó los restos de sus muertos, manipuló a las personas e incluso a los animales. Al final, los tres decidimos dejarla sola en casa. Después de un año cuidándola y siendo de apoyo por su reciente ceguera, decidimos irnos a rentar entre hermanos a otra parte, dejándola al cuidado de una enfermera a la cual le pagamos por cada uno de sus servicios. Sé que en su tiempo libre le gusta escuchar historias de otros. Así que, mamá, si de casualidad escuchas esto, por favor perdónanos. Pues, era nuestra única forma de defendernos. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.